Bienvenido a un video sobre funciones compuestas. Una función compuesta puede ser pensada como una combinación de dos funciones. Una manera de ilustrar esto sería usar una correa transportadora, donde tenemos una entrada inicial de, digamos, 3. Una manera de ilustrar esto sería usar una correa transportadora donde tenemos una entrada inicial de, digamos, 3, y se convierte en la entrada en donde f cuenta con su entrada, y produce una salida de 9. Y esta salida se convierte en esta entrada en g, así que multiplicamos 2 por 9, y la salida final de esta función compuesta sería 18. Ahora la orden en la que evaluamos una función compuesta es extremadamente importante. Entonces, por ejemplo, si tenemos las mismas funciones, pero ahora revertimos el perdido y comience con la misma entrada de 3, la función g multiplicaría que por 2, produciendo una salida de 6, que se convierte en la entrada en f. Y 6 cuadrado sería 36, así que aviso si cambiamos el pedido en el que componemos las funciones. Las salidas en la mayoría de los casos serán diferentes aunque nuestras entradas pueden ser las mismas. La definición formal de los estados de una función compuesta. Dado dos funciones phi g, la función compuesta denotada al usar esta notación, se lee f compuesto con g, o solo f de g, y necesitamos tener cuidado de no confundir este símbolo aquí con el signo de multiplicación. Aviso para una composición de funciones. Es un círculo hueco, por cuanto para la multiplicación sería sólido. A continuación aquí vemos tres formas equivalentes de representar una composición de funciones. Recuerde, para una función compuesta el pedido en el que componemos las funciones es extremadamente importante. Por lo tanto, cuando tenemos una función compuesta, vamos a escribirla en este formulario aquí, porque esto nos dice que vamos a primero evaluar la función g al valor de x, y la salida de eso será la entrada en la función g. Así que vamos a evaluar primero la función g, y luego la función f, si la composición de las funciones se escribe de esta manera. Y eso es casi en la dirección opuesta que puedes pensar. Aviso que la f viene antes de la g, pero cuando se debe evaluar, el valor dado de x será primero la entrada en g, y esta salida se convertirá en la entrada en f. Vamos a ver algunos ejemplos. Si queremos evaluar f de g de 3, esto será igual a f de g de 3 escrito de esta manera. Y así esto nos dice que encontraremos el valor de g de 3 primero, y que el resultado será la entrada en f, así que vayamos aquí al lado y encontrar g de 3. G de 3 igual 3 cubado, 5, y eso será 27, 5 igual 22. Desde g de 3 igual 22, esto se convierte en f de 22. Encontramos g de 3, y era igual a 22. Ahora 22 se convertirá en la entrada en f. Aviso aquí f multiplica la entrada por 2. Y entonces sustratos 1. Tenemos 44, 1. Tan tenemos 43. Tan f de g de 3 igual 43. Vamos a mirar a otro. Aviso, esta pregunta tiene la misma entrada, pero ahora en lugar de f de g es g de f, así que es igual a g de f de 3, así que ahora vamos a encontrar f de 3 primero. Vamos aquí y hagamos eso. F of 3 es igual a 2 por x, 1 2 por 3, 1. Eso será 6, 1 5, tan f de 3 igual 5. Para que podemos reemplazar esto con 5, así que se convierte en g de 5. Y g de x igual a x cubido, 5, así que tenemos 5 cubierto, 5. Así que es 125, 5 igual 120. Así que este sería el valor de g de f de 3. Intentemos otro. Queremos h de g de menos 1. Bien, esto es igual a h de g de menos 1 escrito de esta manera, y esto debería clavarse para evaluar g de menos 1 primero. Así que vamos a seguir adelante y hacer esto en el lado, g de menos 1. Bien, g de x igual a x cubido, 5, así que tenemos menos 1 cubierto, 5, así que será menos 1, 5 o menos 6. So g of menos 1 igual menos 6,
Así que ahora podemos reescribir esto como h of menos 6. Así que reemplazamos x por menos 6 y h. Tenemos 5-menos 6 cuadrados. Mirando nuestros signos aquí, vamos a tener 5, 36 igual menos 31. So h de g de menos 1 igual menos 31. Ok, ahora hay otro tipo de problema que debemos mirar. Aviso sobre este problema, no nos dan una entrada inicial. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es introducir una de las funciones en la otra función. Y otra vez, es importante que sigamos el orden correcto. Así que recuerda, esto es lo mismo que f de g de x, que por definición es igual a f de g de x escrito de esta manera. Aviso, no hay un valor x para entrar en g, por lo que lo único que podemos hacer realmente es reemplazar g de x con x cuadrado, x más 5. Así que necesitamos determinar f de x cuadrado, x más 5. Así que si hay valor para entrar en g, tenemos que reemplazar g de x con la función completa. Así que ahora, donde veamos una x en f, la reemplazaremos con esta expresión completa. En lugar de 4x más 1 tenemos 4x la cantidad x cuadrada, x más 5 más 1. Entonces, distribuiremos los 4 y luego los combinaremos en términos similares. So 4x cuadrado, 4x más 20 más 1, so f de g igual 4x cuadrado, 4x. Y entonces tenemos más 21. A veces estos son un poco truco cuando haces esto primero, pero el proceso es exactamente el mismo excepto en lugar de tener un valor numérico, debes sustituir una función completa a la otra función. Intentemos uno más de estos. Ahora tenemos g de f en lugar de f de g, así que es igual a g de f de x. De nuevo, no tenemos una entrada para poner en función f, por lo que vamos a escribir esto como g de, bien, f de x igual 4x más 1. Así que donde vemos una x en g, lo reemplazaremos con 4x más 1. Para que tenemos, en lugar de x cuadrado, tendremos 4x más 1 cuadrado, 4x más 1 más 5. Aquí vamos a tener cuadrados 4x más 1. Aquí no hay acceso corto. Vamos a tener 4x más 1 por 4x más 1. Esto será 4x, 1 más 5. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 16x cuadrados más 4x más 4x. Eso es más 8x más 1, 4x. Esto será más 4. Y tenemos un último paso. Puedes ver, este tipo de problema es mucho más trabajo. Vamos a tener 16x cuadrados más 4x. Aquí tenemos un 1 y un 4 más 5. Y aviso de que cuando cambiamos el orden de la composición, el resultado fue muy diferente de lo que teníamos en la pantalla anterior. Un último comentario que me gustaría hacer. Si determinamos f de g, y fue igual a g de f que era igual a x, luego las dos funciones tienen una relación especial y son inversiones de una a otra. Y este tema se cubrirá en otro video. Así que gracias por mirar, y que tengas un buen día.